Desde que comenzó la serialización de Dragon Ball en noviembre de 1984, cientos de personas se han involucrado en la producción de la serie. De principio a fin, la producción de un episodio animado puede ser un proceso largo, duro y erecto. Es por eso que hoy les voy a tratar de resumir el largo proceso que conlleva crear un solo capítulo de Dragon Ball Z. Así que le den su kick que vamos a comenzar. La animación tradicional es la más antigua e históricamente había sido la forma de animación más popular hasta el advenimiento de la animación digital. En una caricatura animada tradicionalmente, cada cuadro se dibujaba a mano en una hoja de celuloide. Se pintaba con un pincel y se enviaba para fotografiarlo en una película. En 1986, cuando Dragon Ball comenzó a transmitirse por primera vez en Fuji Televisión, la animación digital no existía y la mayoría de la franquicia estaba animada de manera tradicional en láminas de celuloide. La animación tradicional es una técnica en la que cada cuadro se dibuja a mano en hojas de celuloide claras y se coloca sobre una imagen de fondo estática para crear una imagen compuesta. Este proceso se puede dividir en varias etapas básicas. Por ejemplo, tenemos la etapa 1, planificación y escritura de guiones. El proceso comienza con una reunión de planificación entre el personal de producción principal del episodio, que incluye el escritor, el director y los productores de la serie. Juntos resuelven los detalles principales del episodio basándose en la trama general de la serie establecida por el compositor y director de la serie. Durante la reunión se establece qué cantidad de material de origen, si corresponde, se debe cubrir en este episodio específico o en el transcurso de numerosos episodios. En base a esta reunión, el escritor del escenario producirá un guión escrito a mano para el episodio, que incluye diálogo y una dirección muy breve sobre lo que ocurrirá visualmente. El personal de producción principal de la serie revisa el guión aproximado y realiza las ediciones, correcciones o ajustes necesarios. Etapa 2, Storyboard. Basado en el guión final, el director del episodio crea un guión gráfico que es un conjunto aproximado de bocetos que detallan todo el episodio, esencialmente un guión visual. La práctica estándar de Toei Animation es hacer que el director del episodio dibuje el guión gráfico del episodio. En ocasiones, alguien que no sea el director del episodio, como otro director, el asistente del director o un animador clave talentoso, creará el guión gráfico según las instrucciones del director del episodio. Esto se ve típicamente cuando el director del episodio tiene poco tiempo o es un mal artista. También se incluye una dirección adicional en el guión gráfico, más allá de la proporcionada en el guión final, que explica lo que está sucediendo en la escena, como el movimiento de los personajes, los efectos de sonido, las instrucciones de la cámara y cualquier otra nota o elemento importante. En general, los bocetos del guión gráfico no reflejan necesariamente cómo se verá la imagen final, pero se usan más como una plantilla de cómo se posicionarán los personajes y cualquier otro elemento básico en una escena determinada. Etapa 3, diseño. Una vez completado el guión gráfico, el director asigna los cortes del guión gráfico a los animadores claves independientes. En ocasiones se habrá dibujado una secuencia específica del guión gráfico con un animador particular en mente, y este puede ser el único corte que se les asigne, pero generalmente a un animador clave se le asignará una secuencia de cortes. La mayoría de los cortes se asignarán en función del talento de los animadores disponibles, y algunos serán particularmente hábiles para dibujar escenas de acción, mientras que otros pueden especializarse en dibujar explosiones. Después de que se hayan asignado todos los cortes, el director celebra una reunión de animación para proporcionar orientación a los animadores claves sobre cómo imaginan que debería verse las cosas y para responder cualquier pregunta que puedan tener sobre el guión gráfico para evitar cualquier complicación adicional en el proceso. Los animadores clave luego crean diseños o versiones más detalladas de la imagen para ese corte en el guión gráfico, para cada uno de sus cortes asignados. A diferencia del guión gráfico, los diseños se dibujan con precisión en cuanto a cómo debe verse el producto final. El diseño servirá como un plan para las siguientes etapas de animación, trazando un mapa de cómo se deben marcar los personajes y el escenario, así como representando los detalles exactos de cómo se posicionarán los personajes. Etapa 4, animación clave. Con sus diseños ya aprobados, los animadores clave comienzan a dibujar los cuadros claves del episodio, que es posiblemente la etapa más importante en el proceso de animación, ya que estos son los cuadros que finalmente crearán cada escena. La obra de arte clave es altamente detallada e indica la apariencia de la animación final, completa con detalles sobre coloración, sombras, reflejos, movimiento y cualquier otra información necesaria para crear el producto final. Si bien hay muchas personas que participan en la creación de la versión final de cada corte de animación, es el animador clave quien crea la personalidad de ese corte.
El animador clave es responsable de dibujar y cronometrar los cuadros más importantes de un disparo en particular, que definen las secuencias principales del movimiento. También proporciona todos los tiempos y los cuadros intermedios en un corte, creando una hoja de tiempo para que los animadores intermedios hagan referencia. En algunas escenas habrá múltiples elementos en movimiento, como los personajes principales, los personajes de fondo, los vehículos, el humo, las rocas que caen, etc. El animador clave debe identificar estos elementos y planificar la escena completa con anticipación para determinar cuántas celdas se requerirán. Etapa 5. Animación intermedia. Una vez que los dibujos de animación clave han sido verificados y aprobados, se envían a los artistas de animación intermedios para comenzar a dibujar los cuadros que faltan entre los cuadros de animación clave. Esto se realiza en función de la hoja de tiempo creada por el animador clave, que indica cuántos fotogramas intermedios se necesitan para pasar de una fotografía clave al siguiente. En algunos casos, cuando un elemento en la animación no es lineal, como el movimiento de un brazo, cola o cabeza, el animador clave incluirá un gráfico de tiempo para indicar el tiempo y la ubicación del movimiento de ese elemento entre los cuadros clave. La animación intermedia no proporciona mucho margen para la expresión personal. El artista intermedio dibujará los cuadros faltantes según las instrucciones del animador clave y nada más. Sin embargo, los cuadros intermedios requieren una habilidad considerable por derecho propio. Una animación intermedia mal dibujada puede arruinar una toma de animación clave perfectamente buena, mientras que una buena animación intermedia puede mejorar considerablemente la animación clave mediocre. Tradicionalmente, los animadores en Japón pasarán por un periodo de aprendizaje como animadores intermedios antes de ascender al animador clave. Etapa 6. Toques finales. Un artista de toques finales pinta una réplica de cada dibujo en una hoja celuloide transparente, usando un escritorio de animación retroiluminado. Se coloca una celda en blanco sobre la parte superior de la obra de arte y el contorno negro se traza en la celda. Este rastreo se realizó a mano para Dragon Ball y Dragon Ball Z, pero luego se realizó en Dragon Ball GT utilizando la tecnología Serigraphy, una técnica de fotocopiado en seco. Una vez que se seca la tinta del contorno, se aplica pintura de color en el reverso de la celda según la paleta de colores establecida por el coordinador de color y el director del episodio, o según lo indique específicamente el animador clave. Mientras se producen las celdas de animación, los artistas de efectos especiales comenzarán a crear celdas especializadas para terminar cada escena con detalles y efectos adicionales, como las sombras, el fuego, el humo, o en el caso de Dragon Ball, técnicas de energía y ki. Mientras se completa la animación, los fondos de las escenas son pintados por artistas que se especializan en un estilo que recuerda más a la pintura de lienzo tradicional. A diferencia de pintar celdas, pintar arte de fondo suele ser un proceso muy largo y difícil, debido a las cualidades artísticas y los detalles de cada fondo. Etapa 8. Fotografía. Cuando se completa un corte de animación, sus celdas y todos sus materiales de referencia correspondientes se empaquetan y se envían al fotógrafo. Cada escena está acompañada por una hoja de tiempo, actualizada por el animador intermedio, que enumera todas las celdas de animación que componen el corte específico e instruye al fotógrafo cómo fotografiar cada toma, que se produce a una velocidad de 24 cuadros por segundo, FPS, o sea que se necesitan 24 cuadros o 24 fotografías para crear un solo segundo de metraje animado. Así es, por eso es un proceso largo y tortuoso. Pero una vez que se desarrolla el negativo de la película 16 mm, se envía al editor para su procesamiento. Como cada corte de animación se fotografía a medida que se completa, muchos cortes se reciben fuera del servicio y en diferentes rollos de película. Es el trabajo del editor clasificar todas las imágenes colocando cada corte en orden correcto como se identificó originalmente en el guión gráfico del episodio. El editor divide y une estas secuencias fotográficas de la película de 16 mm en un solo rollo de película, creando el film master del episodio. Cabe señalar que el editor de películas es diferente a los editores tradicionales en la realización de películas occidentales y no tiene un control creativo real, ya que no se crea ninguna filmación adicional más allá de lo que se requiere en el guión gráfico del episodio. Bueno amigos, ese fue el proceso de cómo se crea nuestra franquicia favorita o el cómo se creó, lo que respecta a la animación tradicional, ya que después de eso vendrían los efectos de sonido, la banda sonora, el doblaje, etcétera, 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 todo lo que tenga que ver con sonido. Así fue hasta el año 2002, donde la casa animadora Toei Animation dejaría las prácticas tradicionales y produciría animación completamente digital. Si bien esta digitalización ahorra en materiales y permite una edición más fácil, el proceso general y los estrictos cronogramas de producción permanecen prácticamente iguales. ¿Quieren saber más a fondo? En los comentarios les dejaré un link para que vean más a fondo este laborioso proceso. Por lo demás, ya saben que si les gustó el video, se agradece inmensamente el poderoso like nivel Dios Azul. Suscríbete para más videos así y comparte el video con todos los fans de Dragon Ball. Sígueme en Instagram y en Twitter para un contacto más directo. Muchas gracias y hasta la próxima.